Hola, hola, ¿cómo les va, Porio querido? Qué gusto volverlos a ver en este espacio, aquí entre tú y yo, en donde, bueno, resolvemos con unas herramientas maravillosas, gracias a nuestros colaboradores que de verdad, de manera tan generosa nos comparten y nos acortan muchísimos caminos que podrían ser, pues, muy pedregositos. Entonces, yo nunca les voy a dejar de agradecer, por supuesto, y para empezar, a mi queridísimo Alex Crenshaw, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en este espacio. Sofi, muy buenas noches. Un gran saludo a ti y al público desde Vevey en Suiza, que estoy con esta vista muy hermosa al lago. Para que se den una idea de dónde está Vevey, Charles Chaplin, el comediante americano que fue muy famoso de las películas mudas, él cuando dejó Estados Unidos se vino a Vevey aquí a vivir. Y hay una película de él, de la vida de él, donde se muestra, ¿no? Cómo vive aquí. Es un lugar muy bonito. Y vamos a hablar precisamente de Charles Chaplin, utilizando su vida como ejemplo de la actitud. Una cosa que yo aprendí de ese Charles Chaplin, que él creció pobre. Entonces, él creció con su mamá. Y él, para aligerar esa pobreza que él vivía con la mamá, la hacía feliz con bromas y con actos. Entonces, de allí él sacó esa costumbre de siempre levantar el ánimo, ¿no? Entonces aquí es un gran ejemplo de la vida de Charles Chaplin, como la actitud a pesar de los situación que está externa, que no te dejes controlar, ¿no? Y por eso el tema de hoy se llama la actitud, la palabra mágica, como podemos ver aquí en la imagen. En cualquier situación en la vida, la actitud que nosotros tengamos es fundamental. Porque como toda esa energía que hemos visto, lo que reflejemos internamente se va a reflejar externamente. Vamos a ver aquí con esa definición de la palabra mágica. ¿Qué es la actitud? Vamos a definirlo aquí. La actitud se define como la postura o porte que indica acción, sentimiento o estado de ánimo. Y son nuestras acciones, sentimientos o estado de ánimo los que determinan las acciones, sentimientos o estado de ánimo de los demás hacia nosotros y que controlan en forma sorprendente nuestro éxito o fracaso. Bueno, aquí en esta definición hay varias enseñanzas muy importantes, ¿no? Primero, la postura o porte es nuestra actitud se va a reflejar en nuestra posición del cuerpo humano. Generalmente si vemos a la gente que está preocupada o que es triste, bueno, se ve en su postura. Cuando están todos así, agachados, pensando, preocupados, ahí vemos que su mente está llena de pensamientos que realmente son negativos, y eso se ve en la postura. Es un sentimiento que se va a reflejar también. Entonces, si nosotros somos capaces de cambiar esa actitud interna, aquí como dice esa definición, vamos a poder atraer las situaciones que nos van a favorecer. Y como contrario, una gente se pregunta, bueno, ¿por qué atraigo a tanta gente negativa? ¿Por qué me va tan mal? Bueno, tienes que preguntarte cuál es tu actitud, qué actitud tienes en la vida. Y eso te va a dar una pauta, un parámetro para que tú veas y te des cuenta qué es lo que estás atrayendo a tu vida. Es muy importante. Y por eso, como hemos visto antes, bueno, las ciencias de la meditación, de estar más consciente, ¿no? De cómo reaccionamos. Aquí el arte es de volverse un ser reactivo a un ser responsivo, respondente. Respondente no sé si sea la palabra adecuada, pero cómo respondemos, ¿no? En vez de que reaccionemos, que respondamos a las cosas. Ahora, es importante entender, primero, como vemos aquí, hay tres planos de la existencia. Tenemos el plano que es el espiritual, que es el no físico, que se relaciona con la energía del pensamiento. Como hemos visto antes, todo es energía, frecuencia y vibración, entonces todo empieza con el pensamiento. Un pensamiento es energía. Bueno o malo, es energía. Tenemos la parte intelectual, que esa energía se representa como ideas. Y tenemos el plano físico. Entonces el plano físico
Es como esas, primero una energía que es la parte espiritual, se vuelve una idea y después se va a reflejar en cosas o resultados. Entonces, si analizamos esto bien, estas tres planos de la existencia, lo que nosotros vemos con los ojos, lo que nos rodea, primero empezaron en la parte espiritual, con energía. Y eso se volvió una idea. Entonces, si nosotros queremos cambiar, mejorar nuestra vida, generalmente la gente se concentra en lo que están viendo con los ojos en la parte física. No, tienes que irte a la parte espiritual, porque nosotros los seres humanos somos seres espirituales. Y después para eso es el cerebro o es la mente. Esa energía espiritual pura se manifiesta en ideas. Entonces, cuando quieras cambiar algo, tienes que desarrollar ese músculo de la introspección. Vamos a suponer que no te da bien tus relaciones con tu pareja, ¿sí? Bueno, ¿de dónde viene eso? ¿Es algo que tú creaste? ¿Es algo que esta persona está creando? Pero como vimos anteriormente, las personas que tú atraes a tu alrededor es un reflejo de lo que está pasando internamente. Entonces es importante primero hacer una introspección crítica sincera, que sea genuina, que lo que debe de ser primero es dejar de culpar a los demás. Es el paso número 1, ¿no? Aquí podemos ver, entonces te vas a la parte de, bueno, ¿qué idea yo planteé en mi consciente que se fue al subconsciente, se refleja en mi cuerpo? Como hemos visto antes, somos antenas caminantes. Emitimos y atraemos información. Aquí, por ejemplo, esta frase de William James, aquí nos dice cómo altera nuestras vidas. Los seres humanos pueden alterar sus vidas alterando las actitudes de su mente, ¿sí? Como hemos visto anteriormente, el cuerpo es un reflejo de la mente. Entonces, la clave o el mapa para el cambio es que cambies tu actitud mental. Y aquí lo podemos ver otra vez, esta imagen, el mapa para cambiar, lo que se llama el genio secreto, que vale la pena revisarlo constantemente, porque esto es como creamos nuestra realidad. Aquí podemos ver el círculo grande, se divide en dos, en la mente consciente y la mente subconsciente, y el círculo más pequeño es el cuerpo, que nos dice ahí que el cuerpo está creado por la mente consciente y la subconsciente. Ahora, si vemos qué hay entre el cuerpo y la mente consciente, el subconsciente. Como hemos visto antes y yo enseño en mis seminarios, tienes que convertirte en un maestro del subconsciente. ¿Por qué? Porque el 95% de lo que hacemos en nuestras vidas está controlado por el subconsciente. Ya para la edad de 35 años en más estudios, ya la mayoría de las cosas que hacemos están hechas en automático. No nos damos cuenta, porque se crearon en el subconsciente. Entonces, si aquí en este mapa para el cambio, para transformación, es importante que no te concentres en el cuerpo, que no te concentres en la mente consciente, pero que te concentres en la mente subconsciente. Es un proceso. De otra manera, el cambio no es permanente y tú tienes que enfocarte a que cualquier cambio que tú quieras hacer sea un cambio permanente. No sea un cambio superficial que a los 3 meses vuelvas otra vez a lo mismo, ¿sí? Por eso la gente fracasa, o le va mal, o siguen atrayendo las mismas personas a su vida, porque el cambio fue únicamente superficial. O se concentraron en la mente consciente o se concentraron en el cuerpo. Un gran ejemplo, la gente que quiere bajar de peso, quiere dejar de fumar, se concentra nada más en lo que pueden ver con los ojos. No, pero tienes que concentrarte en la parte espiritual que es la mente subconsciente, ¿sí? Entonces, si quieres cambiar, tienes que concentrarte en esa parte. Y bueno, ya hemos compartido herramientas anteriormente, como por ejemplo, cómo podemos influenciar el subconsciente profundamente, bueno, entendiendo lo que son las ondas cerebrales. Hemos visto beta, teta, gamma, delta, alfa, ¿sí?
Eso es una forma de accesar el subconsciente y reprogramarlo. Porque o tú te reprogramas o te reprograman. Es cómo funciona esto, ¿no? Cuando estás viendo un comercial en televisión, te están programando. Por eso se llama el programa de televisión. ¿Por qué? Porque te están programando. Entonces, en vez de que otros te programen, tú te programas a ti mismo. Pero ¿cómo vas a lograrlo si no tienes un mapa para cambiar? Y lo que estaba mostrando aquí, ¿no? Entonces, es el mapa. Y es entender aquí la palabra mágica. La importancia de la actitud para cambiar. Tú podrás tener los mejores estudios, tú podrás tener bastante conocimiento, pero si tu actitud no es la apropiada, te vas a tardar mucho. Vas a batallar mucho para cambiar. Y es lo que vemos constantemente con la gente. O sea, aquí podemos encontrar, podemos entender por qué tenemos tantos problemas a nivel social, a nivel económico, por qué la gente se va a la tumba y no pueden cambiar, porque no tienen las herramientas. Entonces aquí es importante ver, entender cómo funciona este mapa de la conciencia, cómo podemos cambiar. ¿Es posible? Y como dijo un consultor, dijo, la estrategia apropiada te va a ahorrar años de esfuerzo, y es lo que estamos haciendo aquí. Apréndase ese genio secreto, entiéndanlo bien, aplíquenlo en su vida y van a poder hacer cambios permanentes. Muchas gracias, Sofi. Un gran gusto estar aquí contigo y con el público. Y nos vemos la semana que entra. Que tengan una gran noche. Muchas gracias, mi querido Alex Crenshaw. Y bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa. No se vayan, estamos aquí entre tú y yo. Lo de hoy es estar informado, con la primera emisión de Lo de Hoy, Morelos, de 8 a 9 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes, deportes y cultura, para que usted inicie muy bien informado. Los esperamos. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy, Morelos. Soy Lizeth Larraguíver y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonícenos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de Hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Ya estamos de regreso, mi amadísima Montserrat Plasencia. Qué gusto tenerte como siempre en este espacio y compartir estos momentitos aquí entre tú y yo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ya estamos de vacaciones, así que bueno, a través de esas transmisiones lo que queremos es pues acompañarlos y de una manera afectuosa y sobre todo que vayamos a una reflexión de la manera en cómo a veces nosotros pues impactemos a nuestros hijos a través de ejemplos muy sencillos. Mira, voy a manejarte 3 ejemplos que posiblemente ya te has colocado ahí sin querer y pues de alguna manera también, ¿por qué no? Vamos a hacer ese flashback de ese niño y esa niña que fuimos y que seguramente pues pasamos por ahí. A lo mejor no de la manera como hubiéramos querido, pero bueno, pues así posiblemente están las cosas. Así que mira,
El tema de hoy precisamente es entender la manera en cómo nosotros como adultos en este rol de la crianza a veces polarizamos a nuestros hijos sin querer. La manera en cómo a veces pues decimos una cosa y actuamos otra, y a veces nosotros también distorsionamos entre el mensaje, entre la conducta, entre muchas cosas. Así que precisamente se trata para ir haciendo esa limpieza de esos malos hábitos, de esa manera en donde a veces hasta, ¿por qué no?, hasta la manera en cómo nos comunicamos. Así que, mira, cuando papá dice una cosa y mamá dice otra, pues lo único que gana el niño es, pues, lo que gana es no tener claridad, y sobre todo lo que gana es mucha ansiedad. Así que sabemos que los papás que estén juntos viviendo en una misma casa o en espacios separados, aquí lo importante es que siguen siendo un equipo de papás y vamos a hacer el trabajo de hacer un equipo de alto rendimiento en función del desarrollo de nuestros hijos y de esos hijos que aman tanto. Así que la manera en donde entendemos que a través de ese vínculo en donde hicimos esa alianza amorosa y que, bueno, de alguna manera se desgasta y que han tenido que decidir pasar, pues, caminos diferentes, pero uniéndoles un camino en común que tiene que ver con el desarrollo de los hijos, pues sabemos que lo que une pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero también lo que nos hace diferente es que venimos de historias, pues, totalmente, posiblemente opuestas, en donde tenemos pensamientos diferentes, tenemos otro sistema de creencias, y que aquí yo no veo tan importante, o sea, en ese sentido, el tema de las diferencias. Aquí creo que el tema peligroso de esas diferencias es que cuando no se conversa, ¿sí me explico? Porque cuando no hay esa conversación de esas diferencias que a veces podemos tener, pues lo que se hace es precisamente polarizar. Y como yo te decía, cuando uno dice una cosa y en la otra parte dice otra, pues lo que hace ese niño es sentirse confundido. A través de 3 ejemplos en donde te voy a dar como la manera en cómo, a través de la manera en cómo nosotros nos comunicamos o nos conducimos, pues el efecto para el niño es una cosa, y la manera también, ¿por qué no solucionarlos? Así que vamos a hacer incluso posiblemente hasta un flashback, pero bueno, pues vamos a transitar en estos minutos a este viaje, pues para irnos haciendo, pues papás más asertivos, y por qué no, ir teniendo esta valentía de cortar esos malos hábitos, o incluso, por qué no, a veces aprender a hacer equipo con la pareja. Así que el primer ejemplo podría ser esta situación en donde una fiesta, ¿no? En donde mamá dice: no hay fiesta porque hay muchas tareas, ¿no?, que hacer, porque estás retrasado o porque no trabajaste en la escuela y llegó el recadito, no sé, ponle el discurso que tú quieras. Pero pues papá dice que no pasa nada, que vaya a la fiesta y que las tareas pueden esperar. El efecto para el niño a través de esta conducta, que claro, te fijas cómo se polariza, pues uno puede ser la confusión porque no sabe pues a quién hacerle caso, pero también puede tener esta parte del efecto de la manipulación, en donde el niño va a recurrir a ese papá o esa mamá que se muestre más flexible, ¿no? Y que claro, que como todo niño aquí en China, pues todo niño lo que quiere es esta parte de la gratificación, y que va a recurrir a pues quien se muestra mucho más flexible para salirse con la suya. El tema de la solución aquí podríamos construir una frase puente. Esta es solamente, pues, es una sugerencia, pero aquí yo abogo para tú que me estás escuchando, que tengas esta parte más creativa y te hagas aliado a esta parte creativa que sí tienes para hacer una dinámica diferente, y sobre todo saber cómo resolver en equipo esas situaciones en donde uno dice una cosa y el otro dice otra. Aquí lo importante es que la pareja vaya siendo ese mismo espejo. Esta solución podría ser en esta frase, ¿no? Puente, como te decía, es: ¿sabes qué, Pepito? Déjanos conversar la situación y en conjunto pues vamos a darte una respuesta. Esto lo que hace es al niño pues tener esta respuesta y esta sensación y este mensaje contundente de que la pareja está fortalecida, ¿no? Esta manera en donde las figuras de autoridad están fortalecidas y que, bueno, pues de alguna manera actúan de una manera como papá y una mamá, con respuestas
compartidas. Otro ejemplo podría ser en donde, pues, el tema de los berrinches, ¿no? En donde mamá pone límites, o papá, escógelo tú, en donde uno pone un límite y el otro lo rescata. ¿Ese qué efecto podría tener? Pues el efecto podría ser en donde el niño no logra o no le ayudas tú a que a que se fortalezca, a que él pueda sentir que puede autorregularse ante cierta situación, y sobre todo porque también lo que, sin querer, en el mensaje, lo que está logrando es que ese niño no asuma las consecuencias, y por supuesto que esta acción o este efecto es que pues debilita mucho este rol de ese papá o esa mamá que se muestre pues con un límite más debilitado, ¿no? O con esta autoridad mucho más limitada. Aquí la solución podría ser en donde pues tienen que ponerse de acuerdo en las reglas, en la manera en cómo también quién de la pareja va a contener y quién se va a sostener en la consecuencia. Eso le vas a dar al niño, y esta sensación de una postura conjunta, que eso también evidentemente es muy bueno. Otro ejemplo que podría ser es esta situación en donde los juguetes, ¿no? Típico de los juguetes, en donde uno dice, recoge tus juguetes, y el otro, ya sea papá o mamá, les dice, no, pobrecito, estuvo todo el día en la escuela y está cansado. ¿Te fijas? Aquí el efecto para el niño pues es que pierde claridad en las reglas, ¿no? En los límites, en donde evade evidentemente sus responsabilidades. Aquí la solución para esa pareja es que pues tienen que ponerse de acuerdo precisamente en eso mismo, en las reglas, en los límites, en los horarios, en las rutinas, en las tareas, y que pues de alguna manera eso va a ayudar también al niño a conectarse con él mismo, con lo que le rodea, y sobre todo a tener esta responsabilidad de asumir lo que le toca, y sobre todo pues de alguna manera el hecho de que el niño vaya recogiendo sus juguetes, eso pues pareciera insignificante, pero tiene demasiado mensaje por detrás. Así que la manera en cómo la pareja, no se trata de que sean iguales siempre, ¿no? O que tengan los mismos pensamientos, sino que verdaderamente aprendan a ser esos aliados, ese equipo de papás, en donde pues tengan en claro que las diferencias que puedan tener, esas se conversan en privado y no frente al menor. Así que, bueno, ya sabemos unos ejemplos cotidianos que sin querer a veces polarizamos a nuestros hijos, y que de alguna manera también, ¿por qué no?, pues se va debilitando esas figuras de autoridad. Así que, pues, termino con la frase con la cual inicié. Cuando mamá dice una cosa, papá dice otra, lo que gana el niño, pues es no claridad y, por supuesto, mucha ansiedad. Gracias, mi Monse Plasencia, por compartirnos tantas herramientas tan valiosas. Te mandamos un beso y un abrazo fuerte hasta Tampico, Tamaulipas, y nosotros nos vamos a una breve pausa. No se vayan. Lo de hoy es estar informado con la primera emisión de Lo de hoy, Morelos, de 8 a 9 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes, deportes y cultura, para que usted inicie muy bien informado. Los esperamos. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de hoy, Morelos. Soy Lizeth Larraguíbel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Te daré las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en ViX Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable.
Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Queridísimo doctor Eric Pérez Valero, qué gusto tenerte en este espacio, siempre cuidando de nuestra salud. ¿Qué nos tienes hoy? Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que, a lo mejor no le damos la importancia o relevancia necesaria, pero es un tema común donde más o menos 25 millones de mexicanos la padecen, que es un tema de estos dolores de cabeza tan fuertes, tan intensos que llamamos como migraña. Yo creo que la gente que ha padecido o padece de migrañas o conoce a alguien que ha llegado a tener este tema de estos dolores de cabeza tan intensos, pues bueno, sabe que es una condición pues muy incómoda, muy molesta para la gente que lo padecen, que lo padecemos, ¿no? Porque yo aquí me incluyo en este grupo de pacientes que pues bueno, tenemos migraña. Y pues bueno, es un dolor de cabeza muy intenso que pues bueno, en algunas ocasiones hasta puede llegar a ser incapacitante. Es un dolor de cabeza que bueno, se diferencia mucho de los dolores de cabeza que podemos tener por cualquier cosa, ¿no? Sabemos que la verdad que el dolor de cabeza es un síntoma que puede estar presente en muchas patologías o derivado de muchas causas, ¿no? Tanto, no sé, dormí mucho, dormí poco, comí mucho, comí poco, me desvelé, estoy deshidratado, fui a un lugar donde había mucho ruido, mucha luz, o incluso hasta hay algunas comidas, hay algunos alimentos o bebidas que pueden producir en algunas personas este tema de la migraña, ¿no? De hecho, se ha registrado ciertos dolores de cabeza o migraña secundario a comida china que es muy condimentada, o a tema de comidas muy grasosas, o embutidos, o alcohol, ¿no? El tema de, por ejemplo, el vino tinto, que es un tema relativamente común en gente que tiene dolores de cabeza, lo cual pues obviamente uno tiene que tratar de evitar cuando ya conocemos que tenemos este tema de estos problemas de dolores de cabeza, pues bueno, tratar de evitar ciertas cosas, ¿no? Cierta higiene que tenemos que tener de estas cosas, o condiciones higiénico-dietéticas que llamamos, para pues poder tratar de evitar este dolor de cabeza. Normalmente, pues bueno, el dolor de cabeza cuando no es con migraña, normalmente es una situación donde puede haber una opresión de la cabeza, que puede ser en muchas partes de la cabeza, muchas veces en la nuca, en la frente, etcétera, y muchas veces hasta puede ser también tensional, que es otra de las causas de dolores de cabeza. Pero digamos que eso no es una situación tan grave, en el sentido de que la intensidad del dolor de cabeza pues normalmente es algo hasta tolerable, ¿no? O gente que se toma pues cualquier analgésico convencional, llámese paracetamol, ibuprofeno, etcétera, y que el dolor mejora mucho, incluso se quita por completo con cosas, analgésicos muy sencillos que pueden ser para muchas otras cosas. En cambio, en el caso de la migraña, normalmente pues hemos visto que es un tema de un dolor hemicraniano, que llamamos, ¿no? De una parte de la cabeza, y que puede estar o conllevar a muchas otras cosas, ¿no? Puede estar acompañado de intolerancia al ruido, ¿no? Normalmente la gente que tiene estos dolores de cabeza, de migraña, pues normalmente
le molesta mucho el ruido, le molesta mucho la luz, le molesta mucho ciertas sensaciones, ¿no? Sabores incluso, y lo ideal es estar en un ambiente oscuro, no estar oyendo ruido, no estar viendo luces, nada, ¿no? O sea, totalmente muy, muy tranquilo, y pues obviamente tomar pues algún medicamento que nos recete nuestro médico, que idealmente aquí en este caso podría ser un neurólogo quien pueda dar algún tema de medicamentos que pueden ir desde analgésicos, pues ir escalando, ¿no? El tema de qué analgésico dar, o incluso hay ya medicamentos muy especiales, ¿no? Que los llamamos como abortivos de migraña, ¿no? Que eso ya es algo que de repente habemos gente que ningún analgésico convencional nos quita un dolor de cabeza, que es la migraña, y tenemos que usar ya medicamentos un poco más especializados, que sí tenemos que ver con el neurólogo cuál tendremos que usar. Obviamente es importante caracterizar y que nos digan el diagnóstico de migraña. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de dolores de cabeza, como ya comentamos todos estos iniciales, pero también hay otros dolores de cabeza, no sé, que son cefaleas en racimos o alguna otra cosa que se pueden diferenciar un poco de migraña, y también el tratamiento puede variar un poco. Es importante también decir que hay diferentes tipos de migraña. Hay, por ejemplo, gente que le avisa, ¿no? El tema de que hay gente que de repente empieza a oír un ruidito, una lucecita, o leer algo, escuchar algo, y decir, chin, me va a venir el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, la gente que tiene eso, algo que se llama aura, y cuando la gente tiene esta aura, pues es importante que a lo mejor en ese momento se tomen el medicamento que les haya recetado su médico de cabecera o su neurólogo, en este caso, para pues tratar de cortar, que no vuelva, que no aparezca en ese momento la migraña. ¿Por qué? Porque si no lo tomamos y aparece la migraña, pues bueno, pasan todas estas cuestiones que tenemos, que hay gente que incluso vomitamos, tenemos náusea, tenemos mucho malestar general, y como decimos, hay gente que hasta puede ser incapacitante el tema de dolor de cabeza, de no poder ni siquiera moverse o ir a trabajar o nada por el tema de dolor. Entonces es importante que la gente que puede tener una cuestión de aura, pues tenga a la mano, ¿no?, sus medicamentos para cortar ese tema de la migraña. Otra parte importante de que, pues bueno, a ver, no es lo mismo que alguien tenga un dolor de cabeza de migraña una vez cada 6 meses a alguien que tenga un dolor de cabeza de migraña cada semana o 2 o 3 veces por semana, y que es algo ya muy constante y que obviamente es muy molesto e incómodo. Para estas cosas también los neurólogos pueden dar algunos medicamentos que pueden ser profilácticos de migraña, así como preventivos de migraña, que aunque no son al 100% eficaces, no decir, bueno, nunca va a dar, pero sí dan muy, muy buena respuesta, en el sentido de decir que la frecuencia es muy, muy, se va a hacer más larga, o incluso si hay gente que puede y que ha dicho que ya no le ha dado ninguna migraña en meses, ¿no? Obviamente hay diferentes tipos y clases de estos medicamentos preventivos de migraña. Hay unos muy nuevos que pues bueno, incluyen tecnologías muy novedosas, como anticuerpos monoclonales y cosas por el estilo, que obviamente, pues bueno, los precios varían, y hay medicamentos muy costosos para este tema de la migraña, pero que bueno, pues la verdad que sí dan muy buenos resultados, y bueno, que la gente que tenemos migraña y que sabemos lo que nos puede pasar, pues la verdad que sí hay momentos donde dice, oye, pago lo que sea para evitar que me vuelva a dar esos dolores de cabeza. Entonces, hay diferentes medidas, terapias, ¿no? Cosas que podemos hacer para tratar de prevenir ese tema de la migraña, y también tratar estos dolores de cabeza cuando se lleguen a presentar. Pero, pues bueno, siempre va a ser muy importante que podamos identificar y podamos clasificar de manera correcta los dolores de cabeza, tanto migraña como tensión, como cefalea en racimos, etcétera, para que podamos tener una correcta atención y pues, que nos den el tratamiento correcto. Algo también que es importante mencionar, que creo que luego no le damos la relevancia o la importancia necesaria, es el tema de que hay niños que en la edad escolar pueden llegar a presentar dolores de cabeza, ya sea migraña o alguna otra situación, y que hay veces que pues creemos que es migraña, o creemos que es tensión, o creemos que es otra cosa, y pues muchas veces es que
o no usamos lentes, ¿no? Hay niños que de repente sí necesitan usar lentes y que no nos damos cuenta que no ven o que forzan mucho la mirada, la vista, etcétera, y que ves que colocando una graduación correcta, unos lentes, estos dolores de cabeza desaparecen. Entonces es importante también cuando tenemos niños en edad escolar y que tienen estos dolores de cabeza, pues sí, no está por demás ir a cuidar al oftalmólogo, al optometrista, etcétera, ver que no tengan algún problema con la visión, que es algo que se puede corregir muy rápido si fuera este el caso, y bueno, escuchar a los hijos, escuchar a los niños pequeños, ¿no? Que sienten qué es lo que pasa cuando les dan estos dolores de cabeza, para que también, pues bueno, podamos pues dar el diagnóstico correcto y no nada más estar dando medicamentos a lo loco, ¿no? Pero sí llevarlos con especialistas para que podamos definir qué es lo que está pasando. Pero bueno, pues ojalá que esta información haya sido de su agrado y pues bueno, saben que cualquier cosa estamos en las redes sociales y estamos a sus órdenes. Que tengan excelente semana y muy buena noche. Hasta luego. Gracias, querido doctor Eric Pérez Valero, por cuidar nuestra salud como todos los martes. Y nosotros vamos a una breve pausa, ya casi en la recta final de este espacio, aquí entre tú y yo. Lo de hoy es estar informado con la primera emisión de Lo de Hoy, Morelos, de 8 a 9 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes, deportes y cultura para que usted inicie muy bien informado. Los esperamos. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de ViX Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguíbel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Que te dé las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en ViX Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Estamos de regreso y saludamos con muchísimo gusto a mi queridísimo Gabriel Rubio. ¿Cómo te va? Hola Sofía, qué gusto saludarte, te envío un abrazo muy fuerte para ti y para todo tu querido auditorio, muchísimas gracias por seguirnos. ¿Las emociones negativas son siempre perjudiciales para nuestra personalidad? En realidad no. Nos han enseñado de una manera errónea desde que tenemos uso de razón a rechazar aquellas emociones que se consideran como negativas o incluso malas, tales como la ira, el resentimiento, el enojo, la tristeza, el miedo, la soledad. Lo cierto es que estas emociones forman parte muy importante de todo lo que es la trama de afectos que el ser humano puede experimentar, que tienen un lugar, un sitio muy, muy necesario en nuestra vida y que tenemos que aprender sobre todo a conocer, a identificar para poder trabajar con estas emociones. Las emociones negativas no representan por sí solas algo que sea dañino para nuestra personalidad, para nuestra salud física, para nuestro equilibrio afectivo. El problema con las emociones negativas son básicamente 3 cosas. La primera, que no sabemos identificarlas, que no sabemos detectar que están ahí, que nos puede costar mucho trabajo reconocer que estoy sintiendo tal o cual emoción porque me han enseñado que está mal sentir
envidia, que está mal sentir celos, que está mal sentir coraje y entonces me culpo. Por ello, un primer problema con las emociones negativas radica en que a veces no sabemos identificarlas o que nos cuesta trabajo aceptar que están ahí. Por eso la primera tarea con ellas es identificarlas, darnos cuenta y entender exactamente qué es lo que estoy sintiendo. El segundo gran problema con las emociones negativas radica en el que estamos muy acostumbrados a dejarlas de repente fluir sin un control de manera impulsiva, por ejemplo con el enojo, con la ira, y que nos hace decir cosas que no queremos, que en realidad no sentimos, pero que en ese momento, víctimas de un impulso, de un arranque de rabia quizá, o de celos, decimos cosas que pueden ser muy hirientes y muy destructivas. Y lo importante con esto es aprender a refrenar y a canalizar para poder expresar esas emociones, sacarlas, no se trata de reprimirlas, pero hay que buscar el momento, la manera, la forma adecuada de poner esas emociones fuera de nosotros, hablando justamente y expresando lo que estamos sintiendo. Y el tercer gran problema con las emociones negativas es cuando pasamos demasiado tiempo estacionados en ellas. Por ejemplo, una persona en que experimenta mucha rabia, mucho coraje en una situación, puede ser que ese momento en que está sintiendo el coraje, esa emoción negativa le sirva para poner un límite a algo que la lastima, para detener una injusticia que se está cometiendo con su propia persona, o para defender a alguien que está siendo injustamente tratado, ya sea un ser humano, ya sea incluso un animalito. Podemos sentirnos muy enojados o muy molestos con alguien que está lastimando a un animal, por ejemplo. Y esta rabia, esa indignación es normal, es buena y es necesario sentirla, porque entonces podemos hacer algo para detener ese abuso, ese maltrato, esa injusticia que se está cometiendo. El asunto es que si pasamos demasiado tiempo en el coraje, en esa rabia, pues con el tiempo se va a convertir en resentimiento. Y el resentimiento es algo que acumulado en grandes cantidades por periodos prolongados, por supuesto que va a afectar nuestro equilibrio emocional, pero también el resentimiento tiene el poder de afectar la salud física. Problemas muy frecuentes que tenemos asociados al mal manejo de la ira, ya sea porque estamos frecuentemente dejándonos llevar en un arranque de explosividad, o bien la ira retenida y prolongada que se convierte, insisto, en ese resentimiento, pues radica en que nos afecta, por ejemplo, en nuestro aparato digestivo. Muchos problemas de gastritis y de colitis nerviosa están asociados a un mal manejo de la ansiedad, de la ira, de la rabia, del coraje, del resentimiento. Igualmente también tenemos afectaciones por parte de emociones como lo es la tristeza. La tristeza es una emoción, sí, de índole negativo, porque se considera que no nos impulsa, que no nos hace ir hacia adelante, sino que nos inhibe, nos frena. Entonces es una emoción que va a detener temporalmente o a hacer más lento nuestro desarrollo, nuestro bienestar, nuestro equilibrio emocional. Pero la tristeza también cumple funciones muy importantes, como por ejemplo aprender a distinguir si me siento muchas veces triste en una relación, que quizá lo más sano sea no estar en esa relación, ya sea de amistad, de trabajo o de pareja. La tristeza es una especie de alarma que me hace decir: no me estoy sintiendo bien con esto, no me están tratando como yo me quisiera, como yo merezco, y entonces puedo entender la forma y la necesidad de irme, de alejarme, de marcharme de una situación que quizá es tormentosa. La tristeza también sirve para expresar las experiencias de duelo cuando personas queridas se han marchado, ya sea de nuestra vida por una decisión propia o cuando se han marchado físicamente de este plano terrenal. La tristeza es necesaria y es normal sentirla. Lo que no es sano es dejarla ahí sin hablar de ella, sin tratarla, sin abordarla en terapia, sin buscar ayuda y permanecer por largos periodos sumergidos en una tristeza que nos paraliza, que nos frena, que nos limita nuestra capacidad para hacer cosas. Pero no es que sea malo sentir tristeza. Mucha gente, cuando está pasando por experiencias de duelo, a veces está recibiendo comentarios que pueden ser muy bien intencionados, pero que en realidad no apoyan en nada al manejo de nuestras emociones. Y nos dicen cosas como: es que no llores, es que no estés así, es que no te aísles, es que... Y la realidad es que la persona tiene que tener momentos en los cuales se permite llorar, porque el llanto libera, nos permite desahogar toda esa carga emocional que experimentamos por el dolor de alguien que se marchó de nuestra vida, en el formato o en la manera en la que sea. Pero llorar es necesario. Lo que estamos diciendo es que se vuelve muy importante que hablemos de lo que nos pasa, que busquemos ayuda, una guía terapéutica, que podamos
desfogar todo este caudal de emociones para no quedarnos estacionados en esa tristeza. Una persona que pasa deprimida mucho tiempo y que no recibe ayuda psicológica o incluso médica, pues es una persona que va a haber comprometido con el correr del tiempo su equilibrio emocional, pero también incluso afecta el funcionamiento del sistema inmunológico. Una persona que está deprimida tiende, por regla general, a padecer más enfermedades, por ejemplo, de tipo alérgico o infeccioso, porque sus defensas no van a trabajar como debiera, porque están inhibidas justamente por este aplanamiento afectivo que lleva a través de una conexión nerviosa y hormonal a generar un impacto en todo nuestro organismo. Pero bueno, es una emoción que, al igual que las demás que hemos mencionado, necesita tener esta salida, tener este desfogue para poder trabajar con ella y compartir con los demás el cómo nos sentimos, compartir con ellos por momentos, pero también pasar momentos a solas para poder trabajar con esas emociones, para tener una charla con nosotros mismos, para hacer meditación, para hacer oración. La tristeza tiene que procesarse con diferentes herramientas. Lo importante es que la persona viva esas herramientas y entienda que es un cauce natural, que tiene que seguir la expresión de esos afectos y que si habla de ellos, si los trabaja, si pide la ayuda necesaria, va a poder irse sintiendo mejor conforme el tiempo pasa. Ahora, emociones como por ejemplo la soledad, la ansiedad, la tristeza, suelen confundirse con una sensación de tener hambre. ¿Por qué razón? Porque resulta que los centros nerviosos que controlan las experiencias fisiológicas del hambre, la sexualidad, el sueño, la sed, que están reguladas particularmente por el hipotálamo, por esta zona que pertenece al sistema límbico, pues resulta que ahí en nuestro cerebro, en esta parte del sistema nervioso central, también se regulan las experiencias de emociones intensas como el miedo, la ira, la rabia, la alegría, la sexualidad, lo mencionaba hace rato. Esta parte regula hambre, regula sed, regula el sueño, regula muchísimas cosas que pertenecen a esta situación que puede llegar a percibirse mezclada por el cerebro entre sensaciones y entre emociones. Entonces es muy frecuente que el cerebro lo confunda y cuando sentimos mucha ansiedad o tristeza lo puede interpretar como que lo que tengo es hambre, necesito azúcar, necesito ingerir glucosa en cantidades elevadas con alimentos hipercalóricos que son los que se me van a antojar para tener acceso rápido a este tipo de energía. Algunos alimentos que contienen cantidades altas de triptófano, que es un precedente para neurotransmisores que nos hacen experimentar algo positivo en nuestra vida, en nuestra esfera afectiva. Y entonces el consumir cierto tipo de alimentos pues va a incrementar estas sustancias que nos van a permitir acceder a un equilibrio temporal en nuestra fisiología e ir mejorando nuestras emociones. Sin embargo, comer en exceso nos puede llevar a un proceso que nos afecte, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, porque sentimos culpa. Cuando el hambre, la tristeza se confunden, cuando la ansiedad o la tristeza se confunden con hambre, pues vamos a estar sintiendo culpa porque recién comimos y resulta que ya tenemos hambre nuevamente y entonces estamos en un ciclo sin freno donde el cual me siento triste, ansioso, deprimido y lo que hago es comenzar a buscar comida, a buscar chocolates, a buscar pan, a buscar galletas, cosas que tengan azúcares refinados, que es una bomba de glucosa directa a nuestra fisiología y que temporalmente me pueden hacer sentir relativamente tranquilo, calmar esa ansiedad, sentirme mejor. Pero después va a venir la culpa porque voy a sentir nuevamente una necesidad de comer porque esa energía se va a consumir muy rápido. Y lo que va a pasar es que se convierte en grasa, que me va a hacer aumentar de peso y esto va a afectar mi autoimagen, va a afectarme fisiológicamente y el círculo vicioso de las emociones mal manejadas pues se convierte en algo terrible. Por eso, amigos, la importancia de tomar muy en cuenta que las emociones negativas no son malas, no son perjudiciales mientras las identifiquemos y trabajemos con ellas, las enfrentemos, hablemos, busquemos ayuda y no pasemos demasiado tiempo atorados, estacionados en esas emociones negativas o no dejemos que se confundan con necesidades fisiológicas como lo que mencionaba sobre el tema del hambre porque van a generarnos una infinidad de problemas. Estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan. Soy psicoterapeuta Gabriel Rubio. Les dejo mi número 833-127-8169. Ahí estamos para apoyarte en cualquier duda que tengas. Con todo gusto, mándame un WhatsApp y platicamos en la forma en cómo puedes tú mejorar la administración de tus emociones.
Muchísimas gracias. Gracias, amadísimo Gabriel Rubio, por compartirnos todas estas herramientas y te mandamos un beso y un abrazo fuerte hasta mi amadísimo Tampico, Tamaulipas. Y nosotros, Julio querido, ya nos vamos. Agradecemos como siempre el favor de su atención y nos vemos a la próxima.